Son aquellos que tienen todos sus lados iguales, ¿sale? Tienen los 3 ángulos iguales. Son aquellos que tienen sus 3 ángulos iguales. Entonces, pues un ejemplo, consideremos este triángulo y este más pequeñito, de tal forma que aquí mide 60, aquí también mide 60, este otro ángulo mide 40, aquí también mide 40 y aquí este lado mide 80. Aquí también mide 80. Entonces este ángulo es semejante al otro. ¿Por qué? Porque tengo los 3 ángulos iguales, ¿sale? Tengo un ángulo con 40 en ambos lados, tengo un ángulo con 60 en ambos lados y tengo un ángulo con 80 en ambos lados, ¿sale? Entonces, estos ángulos se dice que son proporcionales, las medidas van a ser proporcionales. Aquí podemos ocupar otra vez nuestra regla del 3 simple para poder calcular la otra medida, o podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Llamémosle a esta medida a esta medida B, la medida de la longitud de los lados, ¿sale? Y a esta C. Y llamémosle a este triángulo pequeño su medida A minúscula, su medida B minúscula y su medida C minúscula. Entonces, el teorema de Tales me va a decir que si yo tengo dos triángulos iguales, que diga semejantes, dados teorema de Tales. Dados dos triángulos semejantes, se cumple que la medida de A entre la medida de A minúscula va a ser igual a la medida de B entre de B minúscula igual a la medida de lado C entre el lado C minúscula. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo dos triángulos y conozco las medidas de uno, voy a poder conocer la medida del otro. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un triángulo de esta forma. Aquí mide 80, aquí mide 60 y aquí mide 40. Y tengo otro triángulo pequeñito, tal que aquí mide 80, aquí mide 60 y aquí mide 40. Entonces, este lado de acá va a ser como este de acá, ¿sí? Este lado de acá va a ser como este lado de acá. Y por último, pues el otro también, ¿sale? Este lado de acá va a ser como este lado de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que aquí mide 5, aquí mide 8 y aquí mide 3 y conozco que aquí mide 2, por ejemplo, ya puedo calcular esta medida y esta medida. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ocupar entonces el teorema de Tales. Me dice que 5 entre 2 va a ser igual a 8 entre el valor que estoy buscando. ¿Sí? Estoy escribiendo exactamente lo mismo que me dice el teorema de Tales, solo que estoy poniendo en lugar de las letras, ahora ya estoy poniendo los valores de las longitudes de los lados. Y esto va a ser lo mismo que 3 entre el otro valor que estoy buscando, donde aquí le estoy llamando X y aquí le estoy llamando Y. ¿Sí?
Noten cómo está el teorema de Tales. A entre A. Entonces aquí mi A vale 5, mi A mayúscula vale 5 y mi A minúscula vale 2. ¿Sí? Y luego tengo es lo mismo que B entre B. B mayúscula en este caso vale 3 y B mayúscula la otra es la Y. Entonces tengo 3 entre Y. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Y C entre C. En este caso C vale 8. Y el otro, la C minúscula no la conozco, la tengo denotada con la letra X. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer uso de nuestros conocimientos de las ecuaciones lineales, que es el tema que acabamos de ver en álgebra, y despejar a la X para conocer el valor. Entonces tengo que 5 entre D2 va a ser igual a 8 entre X. Como la X está dividiendo, la voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces tengo que X por 5 entre D2 va a ser igual a 8. Ahora paso este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Tengo que 5X va a ser igual a 8 por 2. Y paso este 5 que está multiplicando, lo paso dividiendo. X va a ser igual a 8 por 2 entre 5. Entonces X va a ser igual a 16 quintos. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo el valor de X y pues puedo hacer lo mismo para calcular el valor de Y. Sé que 5 medios va a ser igual a 3 entre Y. Paso esta Y que está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado. Voy a tener que Y 5 medios va a ser igual a 3. ¿Sale? Paso el 2 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Voy a tener que 5 por Y va a ser igual a 2 por 3. Y luego este 5 que está multiplicando lo paso dividiendo. Voy a tener que Y va a ser igual a 2 por 3 entre 5. ¿Sí? Entonces Y va a ser igual a 6 quintos. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta, pues el teorema de Tales es muy útil. Noten que ya conociendo los valores de un lado y sabiendo que son proporcionales, puedo conocer los valores del otro lado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces copiamos y me dicen cuando hayan terminado de copiar. Vamos a hacer otro ejemplo de esta situación. Entonces supongamos que tenemos dos triángulos. No voy a poner sus ángulos, pero pues ya sabemos que son dos triángulos que son semejantes, ¿vale? Cuando son semejantes se denota así. ¿Y pues qué significa que sean semejantes? Dijimos que significa que esta medida va a ser igual a esta. Esta medida de acá va a ser la misma que esta. Y esta medida de acá es la misma que esta, ¿verdad? Solamente las medidas de los triángulos. Noten que no necesariamente pues los lados son iguales, ¿verdad? Puedo tener dos triángulos equiláteros, es decir, que todos sus ángulos midan 60. Puedo tener un triángulo equilátero pequeño y puedo tener un triángulo equilátero enorme. Entonces, pues, no tiene nada que ver con sus lados el hecho de que los ángulos sean iguales. Ahora, supongamos que tengo la medida. Aquí tengo 4, aquí tengo 8 y aquí mide 12. Al revés, aquí mide 8 y aquí mide 12. Y supongamos que aquí mide 2, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener, por mi teorema de Tales, voy a tener que 4 entre 2 es lo mismo. Aquí voy a llamarle X y aquí Y. Que 8 entre X y es lo mismo que 12 entre Y. ¿Sí? O puedo ponerlo también al revés, ¿verdad? Puedo ponerlo también 2 entre 4 es lo mismo que X entre 8 y esto es lo mismo que Y entre 12.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? O sea, aquí me estoy imaginando que este triangulito estaba primero. ¿Sí? Entonces 2 entre 4 es lo mismo que x entre 8 es lo mismo que y entre 12. Cualquiera de las dos fórmulas está bien, solamente estoy relacionando los lados con el otro lado correspondiente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular el valor de x? Para calcular cuánto vale x, pues me voy a quedar con este dato, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces? El 8 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces x va a ser igual a 2 entre 4 multiplicado por 8. ¿Eso cuánto me da? 2 entre 4 me da 1/2, por 8 me va a dar 4. ¿Sí? Entonces x vale 4. Y ahora para calcular a y voy a ocupar también esta de aquí con esta. Las voy a igualar. ¿Sale? Tengo entonces que 2 cuartos es igual a y entre 12. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, el 12 lo está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Tengo entonces que y va a ser igual a 2 cuartos por 12. 2 cuartos por 12 me da 6. ¿Sale? Entonces tengo 6 igual a y. Por lo tanto, aquí y vale 6. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Entonces parece que nos convenía más o era más sencillo ocupar esta igualdad de acá, ¿verdad? Esta no. Ambas son correctas y es lo mismo, pero pues nos convenía más ocupar esta de acá. Esta. ¿Sí? Entonces copiamos y me dicen cuando hayan terminado de copiar. ¿Sí está quedando claro? A ver, hagamos este ejemplo entre todos, ¿va? Tengo dos triángulos que son semejantes. Otra vez, ¿a qué me refiero con semejantes? Que sus lados van a ser iguales, ¿verdad? Este lado de acá es el mismo que este. Este lado de acá es el mismo, este ángulo de acá es el mismo que este. Y este ángulo de acá, pues mide lo mismo que este, ¿sale? Entonces tiene sus ángulos iguales y ahora voy a ocupar mi teorema de Tales para calcular las medidas que me faltan. Aquí tengo un lado que mide 25 y desconozco las otras dos medidas de sus lados y tengo un triángulo que mide 10, 8 y 4. ¿Cómo acomodo mi teorema de Tales? A ver, díganme, ¿qué escribo? Y sobre 4 10 sobre 4, ajá. A ver, voy a... igual a X Y sobre 4 igual a X sobre qué? otra Ajá, igual a... igual a 25 A 25 sobre qué? sobre 10. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver, estas medidas de acá arriba corresponden a este triángulo de acá, ¿verdad? Y las medidas de abajo corresponden a este triángulo pequeño, ¿verdad? Y pues estamos poniendo en cada fracción el lado que le corresponde, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y ahora qué hago? Vamos a sacar el valor de X, ¿no? Ajá, ¿cómo le hacemos? Voy a ocupar este pedazo de acá, ¿verdad? Ay. Entonces tengo X sobre 8 Sí. igual a 25 sobre 10. Ocupo el valor que ya conozco completamente, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué hago?
Bien, dale. El 8 está dividiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Ajá, entonces tengo X igual a 25 sobre 10 por 8. ¿Esto cuánto me da? 25 por 8 me da... ¿Cuánto me da? 200. ¿200? 200, ¿no? Ah, sí, ¿no? 200, sí es cierto. 200 sobre 10 me da Sí. 20, ¿verdad? Entre Entonces 10. X vale 20. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo Y? Tengo que ¿Y entre qué? Y entre 4 es igual a 25 entre 10. Y entre 4 es igual a 25 entre 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo multiplico por 4. Ajá. La Y va a pasar multiplicando, entonces tengo Y igual a 25 entre 10 por 4. 25 por 4 me da 100. 100 entre 10 me da 10. 10. ¿Vale? Entonces ya obtuve mis valores, ¿verdad? X vale 20 y Y vale 10. ¿Sí? Ok, entonces copien y me dicen cuando hayan terminado. Otro dato que les quiero comentar es que a estos triángulos que son semejantes se dice que son proporcionales. ¿Se acuerdan que ya vimos el teorema, la parte de proporcionalidad directa, ¿verdad? Proporcionalidad y proporcionalidad inversa. Entonces, ¿qué pasa? Estos triángulos son proporcionales. Entonces voy a poder ocupar mi regla del 3 simple para poder calcular las medidas. Es decir, puedo olvidarme del teorema de Tales, que sí es muy importante y es muy bonito, ¿verdad? Pero puedo olvidarme del teorema de Tales y calcular las medidas ocupando solamente la regla del 3 simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos este ejemplo. Hagamos este mismo ejemplo con la regla del 3 simple. Tenemos, recuerden, una crucecita. Aquí voy a poner los datos del triángulo grande y aquí los del triángulo pequeño. Entonces aquí pongo los datos del triángulo grande y aquí voy a poner los del triángulo pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sé? Sé que 25 es a 10, ¿sale? Entonces, eso va a ir en el primer renglón. El dato que va correspondiente al lado que sí conozco. Eso va a ir en el primer renglón. 25 es a 10, ¿sale? Ahora, ¿qué dato quiero conocer? Por ejemplo, el de Y. Entonces, Y corresponde al triángulo grande, entonces lo voy a poner aquí, ¿sí? Esta Y es del triángulo grande. Entonces la voy a poner ahí. Recordemos que lo del triángulo grande va acá, ¿verdad? Y el triángulo pequeño ahí, en esta Y, mide 4, ¿verdad? Entonces eso va a ir acá. Y mi regla del 3 simple me dice cómo se calcula esto, ¿verdad? ¿Cómo calculamos Y? Multiplicando los que están en la diagonal y dividiendo entre el que me sobra. Entonces es 25 por 4, 100. Entre 10 me va a dar 10, ¿sale? Entonces usando la regla del 3 simple yo puedo obtener este dato. Y va a ser igual a 25 por 4 entre 10. Esto me va a dar 10, ¿sí? Y pues exactamente lo mismo hago para obtener el otro dato. Otra vez ocupo mi regla del 3 simple. Y pues es la misma, ¿verdad? Tengo otra vez esta crucecita. Aquí voy a poner los datos del triángulo grande y aquí voy a poner los datos del triángulo pequeño. Ahora, ¿qué es lo que sé? Sé que 25 es a 10. Eso va a ir en el primer renglón. 25 es a 10. ¿Sale? El lado con el lado que le corresponde, el lado que sí sé, va a ir en el primer renglón. ¿Y qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular X.
X es un lado del triángulo grandote, por eso va a ir de este lado, ¿sí? ¿Y qué me falta calcular entonces? El que corresponde a X, ¿cuál es? Es el 8, ¿sí? Este lado, ay. Este lado, que le llamé X, corresponde a este lado, que mide 8. Entonces aquí va a ir 8, ¿sí? Ocupo mi regla del 3 simple, 25 por 8 entre 10. 25 por 8 me da 200, quedamos, y eso entre de 10 me da 20, ¿verdad? Entonces X va a ser igual a 25 por 8 entre de 10. Esto va a ser igual a 20, ¿sí? Entonces, pues por eso justamente se llaman triángulos, decimos que los triángulos son proporcionales, o sea, satisfacen también la parte de proporcionalidad directa que vimos, ¿sale? Entonces, para resolverlos también podemos ocupar la regla del 3 simple, ¿sí? Ok, entonces copiamos y me dicen cuando hayan terminado de copiar. Y entonces hagamos otro ejemplo. Supongamos que este triángulo es semejante a este. Y que tengo que, aquí mide 12, 13, vamos a ponerle. Aquí mide 2, aquí mide 15, aquí mide, no, a ver. Aquí mide 6. Quiero calcular X y Y. ¿Qué es lo que hago usando mi regla del 3 simple? Aquí vamos a poner los datos del triángulo grande y aquí los del triángulo pequeño. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Cómo le hago? Va a poner 13, ¿no? Ajá, 13 aquí, ajá. La derecha sería el 2 del triángulo pequeño. Ajá. Y luego, Y abajo sería, creo, número 6 ajá. del triángulo grande. Y entonces, aquí van los datos del triángulo grande, ¿verdad? Y aquí voy a poner los del triángulo pequeño. Entonces aquí va a ir el valor de 6 que le corresponde, ¿cuál es? Es la X, ¿no? Sí. Este corresponde con este. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de X? Usando mi regla del 3 simple. X sería entonces, sería 13 por X, creo. Multiplicamos los de la diagonal, los números que estén en la diagonal, ¿sale? En este caso sería 6 por 2. Ah, Y luego lo dividimos entre el otro numerito que me queda, que sería 13. 13. ¿Sale? Aquí me quedaría 12 treceavos. ¿Sí? Sí. Ok. Y ahora para calcular el de la Y, otra vez, tengo mis datos. Aquí voy a poner los del triángulo grande y aquí los del triángulo pequeño. Tengo que 13 es a 2 y voy a poner el valor de Y, o sea, 4, ¿verdad? 4 y aquí va Y. Entonces, ¿cómo le hago para calcular el valor de Y usando mi regla del 3 simple? Va a ser los de la diagonal entre el que queda, ¿verdad? 4 por Así 2 es. entre 4 por 2, 8. 13. Entonces me va a Entre quedar 13. 8 treceavos. ¿Sí? Ok, entonces copiamos.
Copiamos y me dicen Ya. cuando hayan terminado.